Bueno, ojalá todos hayan tenido la oportunidad de hacerse el tiempo para haber leído esta segunda lección que nos toca hoy compartir, y realmente ha sido, en mi caso particular, muy alentador, porque pensaba, ¿no? El apóstol Pablo, como lo compartía Leandro la semana pasada, escribía a los filipenses en una carta que era muy cercana, porque había tenido la oportunidad de fundar la iglesia ahí en Filipos. Hoy nos toca ver en la lección 2, del capítulo 2 al versículo del capítulo 2, perdón, del versículo 1 al 30. Hoy vamos a ver la mitad, y bueno, por amor al tiempo también vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Y cuando pasaba por la lección veía situaciones que por ahí pueden suceder en las iglesias y que la gente del mundo suele ver, y que te dice: yo a la iglesia no me gusta ir por las personas, ¿no? Creo que es general cuando uno invita a personas para que vengan a la iglesia a escuchar, lo que hacen es decir: no, porque la gente es lo mismo que los de afuera, ¿no? Entonces rechazan la idea de poder asistir a una iglesia. Y ahora la pregunta que te hago: ¿existe una iglesia sin diferencia entre sus miembros? Porque el apóstol está apuntando a esto ahí en el capítulo 2, cuando les escribe, y vamos a leerlos para que podamos entrar en esto que el apóstol les escribe a los filipenses. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Evidentemente, ahí el material nos decía que había seguramente, y ahí lo dice en el capítulo 4, que vamos a estudiar más adelante, una diferencia de opinión entre dos hermanas, ¿no? Entre Evodia y Síntique. Y el apóstol Pablo está llamando acá a la iglesia a la unidad. Una unidad basada en algo que tiene que ser común para todos nosotros. La comunión y devoción a Cristo, y la comunión y la común posesión del Espíritu Santo. Estas dos cosas son esenciales para lograr una unión en Cristo y ver este tema que seguramente tiene que ver con la diferencia. Todo esto apunta, como decía el material, a mostrar una unidad de propósito, de afecto, de acuerdo y simpatía. Acá me interesó mucho cuando decía, preguntaba acá el material si esto significaba que todos los cristianos debían pensar idénticamente y actuar de la misma manera. Todos sabemos que somos personas diferentes, que actuamos de maneras diferentes, pero eso no significa que no haya o no deba haber unión. Y acá dice también que la palabra de Dios no dice o no sugiere que no haya esto, o sea, que deberíamos pensar todo lo mismo.
Y estoy hablando no solo en cuestiones menores, sino también nosotros deberíamos estar de acuerdo con los grandes puntos fundamentales que trae la fe cristiana, que es la doctrina. La doctrina para nosotros es muy importante y en eso no tenemos posibilidad de estar en desacuerdo, porque es algo fundamental. Un ejemplo práctico es la Trinidad. No podemos estar teniendo diferencias sabiendo que la Trinidad existe, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, en las cosas menores que a veces suelen pasar, pueden haber algunas diferencias, que de hecho las hay, porque si fuéramos todos iguales, no funcionaría. Entonces, ¿qué son estas cuestiones menores? Esas cosas que tienen que ver con quizás el desenvolvimiento de alguna actividad, un horario. Siempre recuerdo que a veces hemos hecho cambios de horarios o alguna forma o metodología de trabajo que no tienen que ver en sí con una cuestión doctrinal, sino con una cuestión diríamos, de convivencia, donde acá, evidentemente, por lo que el apóstol escribe, es para que esas cosas se puedan solucionar. Dice, si no estamos de acuerdo, la solución es, si no estamos de acuerdo, podemos ceder respecto a nuestras propias opiniones. Y esto es muy difícil, porque habla de yo lo quiero hacer así. Y eso pasa en la vida cristiana, aunque no lo parezca, pero en la medida que nosotros dejamos que nuestras propias opiniones vayan en contra de cosas que no tienen que ver con, vuelvo a repetir, con lo doctrinal, pueden ser tropiezos para el avance de la obra. Entonces la sugerencia que nos daba ahí el material es que deberíamos ceder cuando no está un principio fundamental involucrado, y ceder por el bien de los demás. Esto es algo que me llamó mucho la atención y acá lo está diciendo, porque el mundo o las personas se quieren salir con lo que quieren hacer, o sea, no hacen nada como para seguir adelante con un propósito si no se cumple lo que yo quiero hacer. En el versículo 3 dice otro problema muy grave también en la iglesia. El capítulo 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esta es, creo que, el enemigo, uno de los mayores enemigos de la unidad entre los hijos de Dios. La vanagloria y la contienda. La contienda tiene que ver con, lo decía ahí el material, el espíritu partidista. Es decir, yo voy con el hermano Mario porque habla mucho mejor. Voy con el hermano Leandro porque toca mejor el saxo, tiene un buen grupo, tiene buenas actividades. Actitudes partidistas que no tienen que estar en la iglesia porque nadie es dueño de la obra es del Señor. ¿Sí? Y la vanagloria tiene que ver con el orgullo o exhibición del yo. Siempre he escuchado por ahí cuando uno se refiere a una iglesia, la iglesia de.
¿Por qué? Porque hay una persona que es la protagonista. Entonces la gente lo identifica. Y eso hace que la persona sea y caiga en esto de quizás las vanaglorias, de decir, si no voy yo, nadie va a ir a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia porque no por porque gracias a Dios nos habló una persona y venimos porque tenemos una relación personal con el Señor, no porque la persona que me habló, o sea, que fue utilizada, sea la que sea responsable y sea que yo tenga que depender, o sea, depender en el buen sentido, ¿sí? En el versículo 4, y una de las cosas que acá dice, estimando cada uno a los demás, esta sería la solución que da el apóstol para estas situaciones. Estimar a los demás como superiores a él mismo. La humildad es la base de que podamos estimar a cada uno como superiores a uno mismo. Nadie es mejor que el otro en el Señor. ¿Sí? El versículo 4 sigue hablando acerca de esto. Dice 4, no mirando cada uno lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. El estar preocupados por los demás, en vez de las cosas nuestras, nos va a ayudar a llevar una vida en humildad. Porque cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el resto, difícilmente vamos a poder quebrantar el orgullo. Ahora, en el versículo 5, del versículo 5 al 16, si no me equivoco, Pablo empieza a exponer algo fundamental como ejemplo para la vida de cada uno de nosotros. Ahí está el secreto de poder manejar una vida acorde a lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Pablo dice, expone el ejemplo más grande que podemos tener, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos tomado como modelo, pero acá claramente está poniendo a los filipenses y a nosotros cuál debería ser el grado de llegar a poder lograr esto, que es nuestro propio Señor Jesús. Ahí había un comentarista que decía que el Señor Jesús tenía una mente desprendida, o sea, una mente abnegada, una mente de servicio. El Señor Jesús pensaba constantemente en los demás, en todos, constantemente. Ahora, la posición que el Señor Jesús tenía, dice el versículo 6, fíjense cómo lo expone o cuál, dice el apóstol, le hace ver a los filipenses de dónde el Señor Jesús o todo lo que hizo para lograr que su amor llegara a nosotros. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Salió de una condición de felicidad y de gloria en el cielo. Vio la necesidad de redención nuestra. Estaba gozando de una posición con el Padre, con el cual quizás, si no se hubiese interesado por nosotros, se hubiese quedado quizás cómodo, pero nos vio la necesidad. ¿Y qué hizo? Se despojó. Y acá en el versículo 7
cuando dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, acá hacía una aclaración interesante acerca de la traducción literal que esta palabra tiene en el griego. Dice que despojar es que se vació a mismo, o sea, que se veló, decía el comentario, que veló en su cuerpo humano la gloria suya, la divinidad. Pero habían algunas personas que esta palabra la confundían y decían que Jesús cuando estuvo en la tierra ya no tenía el mismo poder que tenía cuando era Dios. Y seguía siendo Dios y seguía siendo hombre. El Señor Jesús seguía, a pesar de estar en la condición de humano, de 100% Dios y 100% humano, seguía siendo omnisciente y omnipotente. Su deidad, como les dije recién, estaba velada, oculta en su cuerpo. Se hizo hombre. Pero no como dice, cuando dice se hizo hombre, se puede interpretar a que se formó. Pero él ya es Dios. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesús dejó el cielo, se vació a sí mismo y se hizo forma de siervo. Pero también se humilló, tomando una posición que quizás muchos de nosotros no haríamos, interesándose por la vida de cada uno de nosotros, de todo el que le puede oír. Y obedeció hasta la muerte. Y la muerte, y digo humillación porque la muerte en esa época, la muerte de cruz era algo terrible, algo que era la máxima expresión de dolor, de sufrimiento, de humillación, como dice la palabra. Pero sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Y acá encontramos el ejemplo al cual deberíamos aspirar y crecer, que la Escritura, a través de lo que leemos, de lo que el Señor hizo y de que Pablo les volvió porque los filipenses ya lo sabían, porque habían escuchado de la verdad del Evangelio y lo que el Señor Jesús había hecho. Siendo Dios, no escatimó a qué aferrarse. O sea, todo lo que tenía lo dejó para venir a nosotros, para servir. Entonces, qué máxima expresión de ejemplo que es la del Señor Jesús. El que nosotros nos podamos interesar por los demás. El que nosotros podamos llegar a esa unidad. El que nosotros podamos llegar a esa instancia en la cual, por el amor a ese Señor, por el amor a lo que Él hizo, nos mueva a tener estos actos de, como le decía el apóstol Pablo, de si tengo una diferencia menor y no la puedo solucionar, ceder. Eso es algo muy importante, porque cuando nosotros ese tipo de cosas no lo solucionamos, se va haciendo cada vez un poco más grande y en algún momento la iglesia se ve afectada. Acá el apóstol está apelando a eso, a que las diferencias sean vistas de como el mismo Señor Jesús quizás la vería, ¿no? Y algo muy interesante es que también nosotros en ningún momento deberíamos exaltarnos. Yo sé que acá ninguno lo hace, pero hay lugares donde sí se exalta a la persona.
se exalta a lo que hace o lo que dice. Sin embargo, ¿a quién tenemos que exaltar? Y a quién debemos agradecer es a nuestro Señor, que fue exaltado por Dios el Padre, ¿no? Como dice ahí el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, porque el Señor Jesús cumplió su misión hasta el final, porque en Él podemos ver la obediencia, esto que tanto también se ha hablado en la iglesia, la obediencia. Y el Señor Jesús dice, lo pone o lo exalta Dios Padre, dice en el, Dios pone su satisfacción por el precio y entrega, que dice que toda rodilla se doblará de las que están, de los que le recibieron como los que no, o sea, todos van a reconocer que Jesús es el Señor. El propósito de Pablo acá, cuando escribe estos versículos, era corregir el egoísmo, el espíritu de partidismo que había en la iglesia de Filipos. Y el remedio para esto era justamente esta condición de que ellos deberían tener la mente de Cristo. Y cada uno de nosotros debería tener o aspirar a tener la mente de Cristo. Sin la mente de Cristo, y como les decía recién hace un rato, si no somos llenos del Espíritu Santo, y para hacerlo tenemos que pasar tiempo con su palabra, no vamos a poder lograr la parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros, porque el resto lo va a hacer el Señor, ayudándote con el Espíritu Santo a entender y poder crecer en sabiduría para poder enfrentar las situaciones que en ese momento la iglesia también estaba pasando. Después vemos que el apóstol hace unas exhortaciones prácticas, que esto es lo que me encanta porque es algo conciso. ¿Viste cuando decís, el Señor te pide que haga esto, pero ¿qué tengo que hacer? Dice, si no lo lees, muy posiblemente no sepas lo que Dios te está diciendo, porque tendemos a generalizar cuando debemos puntualizar sobre las cosas que Dios, el Señor, a través de su palabra nos quiere decir para moldear tu vida, para moldear mi vida. En el versículo 12 dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, muchos le habrá llamado la atención la palabra que dice ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué le está diciendo? ¿Que vuelvan a recibir a Cristo? No es así. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece muchas veces, pero no tiene que ver con la condición de salvación de la que Dios nos perdona y somos hijos de Dios, sino que está hablando de la preservación de la unidad. ¿Sí? Una de las cosas que cada uno de nosotros debemos lograr llevar adelante, es decir, trabajar justamente
valorando lo que el Señor Jesús hizo por vos, por única vez y para siempre. No se refiere a las obras, porque muchos podrían pensar, bueno, entonces tengo que empezar a hacer cosas para alcanzar la salvación. Y ese es el concepto que tienen muchas personas que tienen una información quizás a medias y no han entendido lo que el Señor Jesús hizo. Justamente de ahí hablaba Analía, son parte de las que conocen, pero no la esencia del Evangelio que el Señor Jesús hizo. Y dice en el versículo 14, dice, haced, dice, y acá viene la exhortación práctica, todo sin murmuración. ¿Te suena la palabra murmuración? Es algo que a veces suele estar enraizada y es algo de la cual nosotros debemos deshacernos. Si está en tu vida, está en mi vida. Y las contiendas, que justamente era lo que hablábamos al principio. ¿Para qué? Hay un para qué. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo lo va a ver. Por eso siempre yo a veces, con las personas que hablan, digo, la iglesia debería ser el ejemplo, no como hoy quizás las ven, una iglesia donde las personas se pelean, se van, porque tienen diferencia de opinión o porque algo les cayó mal y ya, listo, no me cayó bien tu cara y me voy porque lo que me dijiste no me gustó, porque lo que quiero escuchar no me gustó. Y esto es todo lo contrario, tenemos que, en las diferencias que no tienen que ver con la doctrina, estar en una actitud de tener esa, cesión de derecho, le podría llegar a decir, por amor a tu hermano, por amor a la iglesia, a la unidad. Porque vamos a tener seguramente diferencias, como les decía hace un rato, diferencias de opiniones. Pero debemos lograr esa unidad para que seamos sin mancha en medio de esta generación maligna. Esto no quiere decir que no vamos a dejar de pecar, no, lo vamos a hacer. Pero justamente se nos llama a procurar ser dignos de esta salvación que hemos recibido. Un regalo único, y dejar que el Espíritu Santo nos capacite, no haciendo murmuración y siendo irreprensible. Vemos por un lado entonces la exhortación que hace el apóstol a los filipenses, que también es paralelo también a nuestra vida de iglesia, y apelo a que cada uno de nosotros pueda trabajar en esta unidad, y como dijimos recién, comentaba Mario, tenemos una gran expectativa por el trabajo y el servicio que vamos a realizar después de Semana Santa, y justamente acá es donde entramos en el terreno de decir, yo no puedo porque o no me gusta cómo lo va a hacer esta persona, o cómo lo va a desarrollar la iglesia, no me gusta, entonces no participo. Cuando no tiene que ser así, justamente debemos entender en el Señor y el propósito, justamente, y lo leíamos ahí, el propósito es la de que podamos trabajar juntos en unidad de propósito. Lo decía ahí el material, unidad de propósito, afecto,
pero yo no estoy de acuerdo, así que ¿por qué no voy a ayudar a la iglesia a hacer esto porque no me gusta? O no estoy de acuerdo. Cuando tenemos que lograr esa unidad que el mismo Señor Jesús mostró como ejemplo, despojándose de todo lo que tenía. Nosotros nos tenemos que despojar, negarnos a nosotros mismos para servir al otro. El servicio tiene que ver con eso, con el poder servir al otro, no pensando tanto en nosotros, porque así vamos a matar nuestro egoísmo. Y es necesario que nosotros hagamos esto para que esta iglesia tenga esa unidad y ese concepto de que el Señor está. Y apelo a nosotros, a cada uno, a que podamos este año, a pesar, vuelvo a repetir, y vale la pena hacerlo, de las diferencias o de no estar de acuerdo, es que por amor a la iglesia, a Cristo, quien dio su vida por vos, ceder en cosas que quizás te van a costar, pero vas a ver cómo Dios va a trabajar en tu vida. La semana que viene vamos a ver ejemplos de los hermanos Timoteo y Epafrodito, ¿sí? Ejemplos que ahí aparecen a partir de la lección 2, pero en la segunda parte, donde vemos el ejemplo del mismo Pablo, el ejemplo de Timoteo y el de Epafrodito. Espero haberlo pronunciado bien. Que el Señor nos ayude a incorporar, no solo en el conocimiento, sino también que a veces pedimos que el Señor nos bendiga. Digamos que el Señor, que su palabra transforme nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos una oración para agradecerle este tiempo. Señor, gracias te damos porque tenemos un ejemplo maravilloso, Señor, a través de esta carta, donde vemos, Señor, que tu iglesia es llamada a la unidad. A pesar de las diferencias, Señor, cada uno de nosotros debe pensar en el otro, como el mismo Señor Jesús pensó en la vida de cada uno de nosotros y dejó todo lo que tenía, todo ese privilegio en el cielo para venir aquí, Señor, y entregar, Señor, hasta lo último, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no poder, Señor, tomar este ejemplo? ¿Cómo no poder imitar esto que el mismo Señor, como nuestra máxima expresión de amor y de ejemplo, nos dejó? Te pedimos, Señor, porque haya unidad en esta iglesia, que haya, Señor, amor mutuo, y rogamos porque, Señor, este año sea, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que tú, sin lugar a dudas, estás permitiendo, podamos reflejar en las personas y llevar salvación, que es la que tú, Señor, estás dando a quien pueda escuchar y quien pueda, Señor, aceptar y creer por fe. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos pasado un hermoso tiempo aprendiendo más de la palabra del Señor y estos conceptos tan claros.